Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana voy a tratar un libro de Vicente Garrido que muchos de vosotros me habéis pedido en el otro libro que ya he hecho una reseña, Cara a cara con el psicópata, que por favor traten más libros de Vicente Garrido, y esa es mi intención porque realmente me gustan muchísimo. Y en concreto voy a hablar de La mente criminal, que lleva como subtítulo La ciencia contra los asesinos en serie. No sé por qué me sale esta carátula tan cutre en el Kindle, porque no es un libro pirata, sino que es el original, y de hecho cuando me voy al pequeño pues me sale la portada correcta, pero bueno, misterios de la vida. Este libro es también un libro ensayo criminológico o psicológico, de no ficción, por supuesto, del criminólogo y escritor español Vicente Garrido, que es una de las personas más importantes en este campo en España, sobre todo de la perfilación criminal. Este libro en concreto se publicó en 2007 por Ediciones Planeta Madrid. Es un libro que está muy bien escrito porque Vicente Garrido tiene la capacidad de expresarse muy claramente, incluso para la gente que no tiene conocimientos sobre este campo. Y en este libro en concreto pues explica cómo el desarrollo de los métodos criminalísticos y criminológicos a lo largo de este último centenar de años o 150 años han permitido capturar de forma cada vez más eficaz a diferentes asesinos en serie. A su vez, analiza el perfil psicológico de diferentes asesinos en serie, tanto españoles como norteamericanos, que permiten entender los diferentes perfiles de asesinos en serie que existen. Y es muy interesante porque como él ha colaborado en la captura de alguno de estos asesinos españoles, pues tiene un conocimiento interno pues que es de apreciar, como sucedía también en el libro de Cara a cara con el psicópata. Antes de entrar, es importante hacer diferentes distinciones, ya que Vicente Garrido utiliza indistintamente criminalística y criminología para no liar al lector, que lo dice así. Además lo dice que es por eso, no porque no sepa que son disciplinas completamente distinguidas. Por un lado, la criminalística analiza los rastros físicos que deja el criminal en la escena del crimen, aparte de otros efectos físicos que se puedan encontrar, como son las huellas dactilares, rastros de ADN, las balas, que es la balística, las armas del crimen, ya sean armas de fuego o sean objetos contundentes o cuchillos o lo que sea. Y por otro lado está la criminología, que estudia en concreto el comportamiento de los criminales, tanto para prevenir el delito, desarrollando políticas criminales conjuntamente con el gobierno para el que trabajen, y aparte estudian el crimen y lo que les permite hacer una perfilación de los delincuentes violentos, entre ellos los asesinos en serie, para ayudar a la policía a capturarlos. Además, entre los asesinos múltiples hay que distinguir también dos tipos. Uno es los asesinos en serie, que es de los que trata este libro, que son aquellas personas que matan a 3 personas o más de forma serial, es decir, en diferentes periodos de tiempo o en escenarios diferenciados. O sea, son crímenes distintos con personas que no están vinculadas entre ellas y en momentos distintos, que pueden llegar a darse en un mismo día, pero son escenas completamente distintas. En cambio, los asesinos en masa son personas que en un mismo acto violento matan a 4 personas o más. O sea, por ejemplo, los terroristas son asesinos en masa cuando hacen estallar una bomba y matan a 4 personas o más, pero el ejemplo perfecto de los asesinos en masa sería, por ejemplo, los diferentes ataques que hay, sobre todo en Estados Unidos, de chicos que entran con una escopeta o un rifle en un colegio o en una universidad y matan a varias personas. Esos son asesinos en masa, no asesinos en serie. Asimismo, dentro de los asesinos en serie se puede distinguir
claramente entre los psicópatas y los psicóticos, que son dos tipos de asesinos distintos. Los psicópatas representan aproximadamente el 90% de los asesinos en serie, que son precisamente los difíciles de coger porque ya sea en menor o mayor medida planifican los asesinatos y además escogen las víctimas de forma completamente aleatoria y de forma planificada. Y por lo tanto no hay ningún vínculo entre el asesino y la víctima normalmente. A veces su primera víctima sí que tiene relación con su entorno y después pues van expandiendo su coto de caza, por decirlo de algún modo. Normalmente se trata de asesinos organizados y además son asesinos que están en contacto con la realidad, porque la psicopatía es un estado mental, como se explicaba en Cara a Cara con el psicópata. No es algo que se puede evitar porque nace psicópata, pero que sí conocen lo que está bien y lo que está mal y eligen hacer lo que está mal. Los psicóticos, por otro lado, suelen ser esquizofrénicos, o sea, son enfermos mentales que matan también de forma aleatoria, pero viven en su propia realidad, es decir, tienen alterado su sentido de la realidad, ya sea porque escuchan voces o obedecen a impulsos que les dan en ese momento, pero aunque sus víctimas son aleatorias, normalmente son totalmente desorganizados. A veces puede darse que un psicópata sea a la vez un esquizofrénico, y eso sí que ya es difícil de parar, pero bueno, no es lo normal. De hecho, de acuerdo con los expertos, los asesinos en serie fracasan en su capacidad de integrarse dentro del género humano, no siempre porque no empiezan a matar desde cero, sino desde el momento que empiezan a planificar los asesinatos, o sea que dejan de ser fantasías y quieren convertirlo en una realidad, hasta que paran en su ansia de matar o son parados, ya sea porque son capturados o los matan. Cuando entran en este estado, el asesino en serie quiere ser otra persona, que es lo que considera su yo auténtico, que este yo auténtico es capaz de influenciar en su ambiente y controlarlo según la motivación que lo mueva. Normalmente los asesinos en serie son personas que en su vida normal pues han fracasado profesionalmente o en su vida social, y ser un asesino en serie les permite recuperar o tener este control de la realidad que ellos quieren tener. De hecho, esta motivación se convierte en una compulsión o pulsión que cuando es insoportable es lo que les hace matar. Y es muy habitual, de hecho, que los asesinos en serie aguanten entre un asesinato y otro más o menos tiempo, fantaseando con el último asesinato que han cometido, muchas veces volviendo al lugar del crimen o a un sitio que les recuerde a la víctima con algo que hayan cogido de la escena del crimen. Pero cuando esto no es suficiente para satisfacer su pulsión, es cuando vuelven a matar. De acuerdo con Vicente Garrido, los asesinos en serie matan por 6 motivos distintos. Hay muchos que dicen que en realidad son 5, pero yo la verdad estoy de acuerdo con Vicente Garrido con esta distinción. La primera es el sexo-sadismo, la segunda es el poder o el control, la tercera la venganza, después la lealtad, la quinta el lucro y el sexto el terror. Muchos criminólogos unen el sexo-sadismo con el poder-control, pero como bien dice Vicente Garrido, no necesariamente tienen que ir unidos. Sí que es cierto que a veces hay un poquito de cada, pero no siempre, y por lo tanto ponerlo en un mismo cajón pues no es del todo correcto. El sexo-sadismo es el asesino que disfruta matando y haciendo sufrir a sus víctimas, las tortura y las mata. No necesariamente tiene que haber un abuso sexual, porque quizás su satisfacción sexual la ganan
torturando y matando, y es un asesinato en el que la agresión se prolonga mucho más de lo necesario para controlar y matar a la víctima. El segundo motivo, que es el poder control, es el disfrutar del control que tienes sobre la vida de los demás. Por ejemplo, aquel que mata a extraños con una pistola o un arma de larga distancia, como sería aquí en España el asesino de la baraja. El tercero, por venganza, que es normalmente personas que se sienten humilladas por el otro sexo o por el mismo sexo y se vengan matando a estas personas, o sea, que normalmente siguen un mismo tipo físico, o sea, ya sean rubias o morenas. Puede que esté mezclado también el motivo de sexo, sadismo, pero es por eso. El cuarto, la lealtad, normalmente es una pareja de asesinos que su forma de demostrarse lealtad del uno al otro es asesinando juntos, y normalmente son una pareja. El lucro, que es, por ejemplo, una viuda negra que mata a sus sucesivos maridos pues, para conseguir el dinero. Y finalmente el sexto, el terror, como por ejemplo una bomber que enviaba bombas por correo para avisar a la sociedad que iba hacia el desastre. Los asesinos en serie son detectados gracias a su modus operandi y su firma, que son dos cosas distintas, aunque pueden parecer lo mismo, porque el modus operandi es la forma en la que actúan y todos son actos necesarios para llevar a cabo el delito. O sea, es la forma en que actúan, cómo matan a la víctima. Y el modus operandi, de hecho, y al contrario de lo que dicen en muchas películas, puede cambiar por dos motivos. Uno, porque a medida que mata, el asesino en serie normalmente va perfeccionando el método. Y además puede cambiarlo para adaptarse a las circunstancias, ya sea las circunstancias de aquel asesinato en concreto o bien porque la policía se está acercando a él. Es decir, por lo tanto, es el modo en que lleva a cabo el delito. En cambio, la firma es la estampa psicológica, por decirlo de algún modo. Es la expresión de la fantasía del asesino. La firma es lo que deja ver la psicología y es lo que también permite a la criminología estudiarlos y crear un perfil del asesino con el que poder detenerlo. Y es algo innecesario para poder realizar el delito, pero es lo que satisface la fantasía del asesino en serie. Y así, a lo largo del libro, el autor explica cómo el desarrollo de la criminalística, primero, porque el desarrollo psicológico de la criminología llegó después, en los años 70, pero el desarrollo de la criminalística, que se inició a finales del siglo XIX, ha ayudado a detener a diferentes asesinos en serie que hasta ese momento no se podían detener. Y de hecho, Jack el Destripador es el ejemplo de asesino en serie que no se pudo detener porque no se tenían las medidas para poder detenerlo. Y de hecho, pocos años después, ya con las huellas dactilares, se pudo llegar a detener un asesino en el Reino Unido y en otros países. Básicamente, o sea, los ejemplos que utiliza Vicente Garrido para mostrar cómo la criminalística ha ido permitiendo detener al asesino son el descubrimiento de las huellas dactilares, o sea, de cómo clasificarlas, cómo encontrarlas, porque tú puedes tenerlas en tu base de datos, sobre todo cuando no existían los ordenadores, física, y si no tenías un buen sistema de clasificación, claro, no encontrarías nunca un match, ¿no? O sea, una coincidencia. Y de hecho, uno de los asesinos en serie más famosos que se ha podido capturar gracias al descubrimiento de las huellas dactilares, sobre todo cuando los propios asesinos no sabían que existía este método, es a Richard Ramírez, que es el acechador nocturno que se dedicaba a matar parejas que estaban en el coche o en el campo, donde fuese, y diría que con una pistola
y que si no fuese por una huella dactilar no lo habrían podido detener. La sangre, en su momento, el grupo sanguíneo o diferentes elementos que se pueden detectar en la sangre, pero antes del ADN, y finalmente el ADN, o sea que permite conectar a alguien en con una escena del crimen prácticamente al 100%, porque a no ser que sean gemelos, que sí que comparten el mismo ADN, el ADN de cada persona es particular. Normalmente, de hecho, los asesinos en serie son capturados en relación a 1 o 2 asesinatos y no por todos los que han cometido, porque no se han podido encontrar restos que los aten a ese asesinato en concreto o a la escena del crimen. Aunque precisamente por el modus operandi y la firma se sabe que estos asesinatos anteriores son también del asesino, que muchas veces no lo reconocen, pero otras muchas, o sea, cuando ya están en la cárcel y sobre todo en los Estados Unidos, donde hay la pena de muerte, pues una de las maneras que han tenido unos cuantos asesinos en serie de ir alargando su ejecución era ir revelando poco a poco pues las otras personas que había matado y dónde había dejado los cadáveres, por ejemplo. Y de hecho, o sea, es esencial el trabajo conjunto de la criminalística con la criminología, lo que permite identificar y detener a los asesinos en serie, vinculándolos con el escenario del crimen y a los restos de la víctima. Y como os digo, son dos disciplinas distintas pero que trabajan conjuntamente. Si os interesa la perfilología y la psicología criminal y esto, os recomiendo, si no la habéis visto, la serie de Mindhunters, porque de hecho relata cómo el FBI creó su departamento de ciencia del comportamiento, que es el que empezó a hacer la perfilología criminal, y está muy bien relatado y está muy bien hecha la serie realmente. Y los asesinos en serie que aparecen, que entrevistan, pues están muy bien recreados, físicamente se parecen un montón. Y es una gran serie que espero que Netflix no cancele y haga una tercera temporada. Y bueno, he intentado controlarme, no he llegado a los 20 minutos y si os interesa este campo os recomiendo leer este libro porque, como os digo, está muy claro y es muy interesante. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no, dadle un like. Si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos la semana que viene.